Un saludo para todos. Continuamos nuestro curso de escritos juánicos. Después de haber estudiado los núcleos teológicos que le dan unidad a todo el cuerpo juánico, evangelio, cartas y apocalipsis, ya hicimos el estudio del capítulo 2, la señal del vino. Hemos hablado del semeion, que sustituye en el cuarto evangelio el vocablo dunamis de los sinópticos. Vamos ahora a pasar al capítulo 3, en el cual Juan, en el Evangelio, presenta el diálogo que tiene Jesús con un fariseo, maestro de la ley, llamado Nicodemo. Este hombre va a ver a Jesús de noche. Ese detalle es importante, porque la noche indica la confusión, la poca claridad, la poca capacidad de comprender. De hecho, en el relato de la cena, cuando Jesús le dice a Judas Iscariote lo que ha de hacer algo pronto, Judas sale del cenáculo y dice el Evangelio de San Juan que cuando Judas salió era de noche, es decir, la confusión, estado existencial confuso. Aquí no es un estado existencial en el caso de Nicodemo, sino el problema de la salvación del hombre, no lo tiene claro. Por eso va a buscar a Jesús como rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro. Lo primero que vamos a plantear con respecto al capítulo 3, y me interesa que ustedes le pongan pausa en este momento al video para que puedan hacer un esquema del capítulo 3. La primera parte es el diálogo con Nicodemo. Es lo que nosotros vamos a afrontar, pero el capítulo 3 todavía incorpora otros elementos que van más allá del diálogo con Nicodemo y otra serie de discursos. Entonces me interesa que ustedes en este momento pongan pausa al video, abran sus textos en el capítulo 3 y comiencen a leer. Vean en cuántas partes se puede dividir todo el capítulo 3. En cuántas partes se puede dividir. Yo aquí les voy a proponer un esquema de división, al menos del texto que me interesa, que es el diálogo con Nicodemo. Ustedes procuren ir un poco más allá. Entonces, el texto empieza con esta visita nocturna por parte de Nicodemo, que es un fariseo y también es miembro del Sanedrín. Ustedes saben que Nicodemo no aparece en ningún evangelio sinóptico, solamente en el evangelio de Juan. Por lo tanto, el nombre Nicodemo pertenece a la tradición juánica. Según los estudiosos y los expertos de la época, en los anales, en las actas del Sanedrín del tiempo de Jesús, estamos hablando del año 50 antes de Cristo al año 50 después de Cristo, un lapso de 100 años, y en las actas del Sanedrín, de los distintos Sanedrín que hubo, no aparece el nombre Nicodemo. El nombre Nicodemo no existe, al menos históricamente hablando. Sí existe un judío, Nicledion, que era parte del Sanedrín, y es probable que sobre la base de esa figura Juan haya elaborado esta figura propia llamada Nicodemo. Entonces el diálogo con Nicodemo comienza con una brevísima introducción, luego comienza el diálogo sobre el problema de la salvación, y en el versículo 10 encontramos una primera conclusión de este relato. Podría perfectamente terminar en el versículo 10, porque en los versículos 11 y 12 representan, tanto por su aspecto formal con el paso del singular al plural, prácticamente otro tipo de redacción. Porque del 1 al 10, el trato entre Jesús y Nicodemo es de tú. En cambio, en el 11 y en el 12, el trato ya no es del tú, sino que es del nosotros. Se pasa a la primera plural. Nosotros hablamos de lo que sabemos. Y luego sigue un discurso de revelación soteriológica sobre la presencia de la salvación y del juicio por obra de Jesús. Y llegamos del versículo 16 al versículo 21. Entonces, clave es el versículo 10. Que ahí encontramos ya una conclusión y por lo tanto la perícopa podría perfectamente terminar ahí. Luego se le han ido agregando los versículos 11 y 12
Y luego se han agregado los versículos del 16 al 21, que es todo el discurso de revelación. Luego viene prácticamente otra perícopa que es completamente independiente. Del versículo 22 al versículo 30, son 8 versículos que recogen otro tema distinto de lo que Nicodemo y Jesús están hablando. ¿Cuál es el tema que aparece del 22 al 30? El testimonio del Bautista en favor de Jesús. Se ve claramente que a nivel literario esta perícopa ha estado insertada, ha sido insertada, incorporada en este capítulo. Seguramente era alguna especie de tradición oral que andaba suelta, o algún pedazo de pergamino que andaba suelto con este relato y no encontraban dónde colocarlo. Entonces en la redacción final lo insertan aquí. De hecho, la mayoría de los estudiosos lo aparta. Esta perícopa del 22 al 30 la aparta de todo el resto del capítulo 3. Efectivamente, desde el punto de vista de la historia de la tradición del texto, es una unidad textual autónoma. Unidad textual autónoma. También la perícopa que sigue, del 31 al 36. Y aquí ya tienen ustedes el primer trabajito de tipo comparativo. Comparen la estructura de 31-36 con la estructura de 13-21 y van a encontrar que tiene una gran similitud las dos perícopas del 31 al 36 con el 13-31. Es prácticamente un trabajo elaborado casi de manera paralela, sinonímica, ¿verdad? Es decir, elementos comunes que coinciden. Cuando ustedes hagan el trabajo de comparación de las dos perícopas 3:31-36 con 3:13-21, van a ver perfectamente, si lo hacen en dos columnas y van escribiendo en una columna los elementos de 35-36, en otra columna los elementos de 13-21, van a ver la similitud. ¿Por qué está esto así? Porque se trata de elementos tradicionales diferentes. O sea, tenemos aquí prácticamente 3 tradiciones distintas que se han tratado de acoplar. El redactor y el editor han tratado de acoplarla en un solo relato, aprovechando una doble temática, el tema de la salvación del hombre, que es lo más importante en el diálogo entre Jesús y Nicodemo, y luego el tema del bautismo. Por eso se incorpora el testimonio del Bautista, o lo incorporan ahí pensando, el editor principalmente, pensando que el tema del bautismo podría responder a la figura del Bautista. Y lo mismo en 31-36 con 13-21, se incorporan ahí estas perícopas pensando en que coincide la temática de estas tradiciones que andaban sueltas y que se pueden perfectamente acoplar para formar un solo texto. ¿Esto qué quiere decir? Que el capítulo 3 es un capítulo hecho con parches, entre comillas, digo parches literarios. Andaba una tradición suelta por ahí, andaba otra tradición suelta por allá, andaba otra tradición suelta por acá. Entonces el editor, para que no se pierdan, porque se van a perder, las toma y trata de acoplarlas en el discurso del capítulo 3. Eso es un trabajo de reelaboración. Es un trabajo reelaborado que lleva a constituir una importante afirmación textual. Una importante afirmación textual. Los dos temas, el tema de la salvación del hombre, el tema del bautismo. Ahora, la historia y la crítica de la tradición tienen una clara primacía sobre la crítica literaria, al menos para el editor. Para el editor, quien hizo la edición y intentó unir estas tradiciones sueltas para formar un solo relato, en su mente está considerando que la historia y la crítica de la tradición tienen más importancia que la crítica literaria. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si yo hago un análisis literario de todo el capítulo 3, lo que puedo encontrar es que hay 3 o 4 narraciones distintas que están entretejidas como un solo relato. Entonces yo ahí descalifico el texto, lo descalifico literariamente hablando. Pero el autor considera que es más importante rescatar esas tradiciones que andan sueltas a dejarlas perder. Por eso la historia y la crítica de la tradición
Aquí tienen una primacía sobre la crítica literaria y por eso es que están presentes en el capítulo. Ahora, ya al principio presenté una posible distribución o división del capítulo 3. Ahora, a partir de los criterios que hemos desarrollado sobre la crítica y la historia de la tradición, la mayoría de los autores sostienen que el verdadero orden que debería tener el capítulo 3 no es el actual, sino que debería ser así, de esta manera, como lo ven ustedes acá. Vean, proponen primero la conversación con Nicodemo, la primera perícopa, la oficial, del 1 al 10. Recuerden que en el 10 hay una conclusión. Después de esto vendría número 2, la palabra testimonial, versículo del 11 al 12, que complementa la primera perícopa. Aquí viene el cambio. Para los autores, el tercer parche literario que debería continuar después de la palabra testimonial sería Jesús como el revelador autorizado de Dios, que está en los versículos 31 al 36. Y solamente después, el número 4, el Hijo del Hombre ha de ser exaltado, 13-15, y por último el acontecimiento salvífico como presencia de la salvación y del juicio, que se desarrolla en los versículos 16-21. Y dicen los autores, aquí debería terminar el capítulo 3. Luego, del 22 al 30 viene el testimonio del Bautista, que como dijimos, hay que separarlo de este contexto y debe tratarse aparte como una perícopa independiente. Nos vamos a centrar en la perícopa que nos interesa a nosotros. Repito, ustedes hagan el trabajo de división del capítulo hasta el final. Vean cuántas partes les salen, literariamente hablando. Del versículo 1 al versículo 10 tal cosa, del 11, así. Ustedes, según lo que vaya presentando, a ver cuántas partes les salen a ustedes. Y tienen su propia propuesta de división también del capítulo. Vámonos ahora al diálogo con Nicodemo. Recuerden que el capítulo 2 terminó diciendo que Jesús en Jerusalén, cuando fue a su primera visita a Jerusalén para la primera fiesta de Pascua de los 3 años de la vida pública, hizo muchos signos en Jerusalén y que muchos creyeron en él por los signos que habían visto, pero Jesús no se confiaba porque sabía lo que hay en su corazón. Entonces ahí al final del capítulo 2 está hablando de que en la fiesta judía de Pascua muchos creyeron en Jesús al ver las señales que hacía. Pero para el cuarto evangelio esa fe es una fe bastante superficial. Primero, es una fe masiva, no es personal. Segunda, es una fe milagrera, no es de conocimiento ni de convicción, ni de discipulado, de seguimiento. Por lo tanto, Jesús no se confía. Recuerden lo que pasó en el capítulo 6, al final, capítulo 6, versículos 66-69, cuando la gran multitud decidió abandonar al Señor. Habían comido de los panes multiplicados, de los peces multiplicados, pero al final dijeron, este modo de hablar es demasiado duro, ¿quién puede hacerle caso? Y comenzaron a irse. Por lo tanto, aquí en el capítulo 3, lo que quiere proponer el autor sagrado es una nueva modalidad, una estrategia distinta, no masiva, sino personalizada, no de milagro, sino de convicción. Nicodemo efectivamente es presentado en el cuarto evangelio, ya les decía, pertenece a la tradición del cuarto evangelio, es presentado como una figura prominente, perteneciente al Sanedrín, de buena posición social, de buena posición religiosa, y eso para nosotros no es extraño. Y este hombre, además de esas cualidades que he mencionado, es presentado en el cuarto evangelio con otra cualidad todavía mayor. ¿Cuál? Su sinceridad de querer conocer la voluntad de Dios para con el hombre con respecto a la salvación. De hecho, Nicodemo viene de noche donde Jesús para tratar con él el gravísimo problema de la salvación humana. Como les decía, a este personaje solo lo encontramos en el cuarto evangelio y aparece 3 veces. Aquí en el capítulo 3 aparece por primera vez. En el capítulo 7, versículo 50, aparece por segunda vez. Y en la muerte de Jesús, que lo van a bajar de la cruz junto con José de Arimatea,
en el capítulo 19, versículo 39, vuelve a aparecer este personaje llamado Nicodemo en el cuarto evangelio. No es extraño que una figura así prominente se quiera convertir en discípulo de Jesús. Ya entre los prominentes fariseos existe cierta simpatía para el perfil y la predicación de Jesús. Y esta simpatía no solamente está marcada por Juan en el caso de Nicodemo, sino que también los sinópticos. Recordemos aquel fariseo que le dice a Jesús: has contestado bien, maestro, porque amar a Dios sobre todo el corazón, con toda la mente y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale mucho más que 1000 sacrificios y oblaciones. Marcos 12, 28, 34. Y Jesús, que le dice a este fariseo: en verdad te digo, no estás lejos del reino de Dios. Y luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 5, San Lucas nos refiere que muchos miembros fariseos abandonaron la religión farisea, abandonaron el judaísmo y se incorporaron a la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Por lo tanto, en todo este contexto mucho más amplio, nosotros podemos decir que el personaje Nicodemo, histórico o no, real o no, aquí es utilizado como aliciente para una determinada función, ¿verdad? Presentar el discurso de Jesús sobre la salvación. Y es interesante que para el cuarto evangelio aparece esta figura del fariseo como un hombre judío piadoso y a la vez que destacado, al que inquieta el problema de la salvación, de la vida eterna. Ustedes van a notar en el diálogo, cuando lean todo el capítulo 3, van a notar en el diálogo que la intervención de Nicodemo es mínima, que al final quien desarrolla toda la cuestión central es Jesús. Él desarrolla toda la cuestión central. Por lo tanto, Nicodemo, como figura, yo diría paradigmática, puede representar a cualquier hombre preocupado por el problema de la salvación. Porque en este capítulo 3, el problema de la salvación es el núcleo de la fe cristiana. Y Nicodemo saca la única conclusión recta. Cuando en el versículo 2 le dice: Rabí, oidamen joti apoteu elelutas. Ahí está nuestro verbo, vean. Elelutas, se recuerdan la venida del Señor. Elelutas. Rabí, oidamen joti apoteu al elelutas didáscalos. Udeis gardiunatai tauta semeia. Aquí está nuestro sustantivo, semeia, semeion. Aquí está en plural, semeia, sustantivo neutro. Poiein ja su poieis, ean meje joteos met autu. Me imagino que ustedes logran entender, ¿verdad? Rabí, nosotros sabemos que de parte de Dios has venido, el elutas, venir, didáscalos como maestro, udeisgar, porque nadie, diunatai, hacer, tauta, puede hacer estos signos, tas semeia poiei, ja su poieis, eanme, sino je joteos metautus, si Dios no está con él. Esta es prácticamente la única conclusión recta que saca Nicodemo. Sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, el elutas, la venida del Señor. Porque nadie puede hacer estos signos si Dios no está con él. Las señales llaman la atención sobre Jesús en el cuarto evangelio y plantean la cuestión, dice: Jesús ha recibido de Dios la facultad de realizar tales signos o la señal de alguna otra parte. Aquí podemos perfectamente nosotros comparar el interés que tiene el cuarto evangelio de utilizar semeia exactamente con el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, cuando a través de los signos Dios autoriza la figura de Moisés. Y en este caso, por medio de los signos, Nicodemo siente que Jesús es autorizado por Dios. En el versículo 3 encontramos la primera respuesta de Jesús. Y ya ustedes desde esa respuesta pueden descubrir que Jesús comienza a moverse en otro nivel distinto del de Nicodemo. Aquí estamos delante del fenómeno que se llama el equívoco juánico.
el interlocutor le pregunta en un nivel de comprensión y Jesús responde en otro nivel mucho más alto. Y quien está interpelando, quien le está cuestionando, quien está preguntando, no logra entender. Es el equívoco juánico. Parece de momento ir mucho más allá de su motivación inmediata. Va avanzando directamente y sin rodeos hasta el núcleo teológico de la cuestión. Jesús, con su respuesta, arranca de una dimensión radicalmente distinta, se mueve en ese plano diferente del que el hombre se espera con sus preguntas. El hombre se mueve en medio de lo finito, lo transitorio y mundano, lo que dice Nicodemo. ¿Y cómo puede suceder eso? ¿Acaso puede un hombre por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Qué nivel está ahí manifestado? Lo finito, transitorio, mundano. Solo Jesús le hace ser consciente de que en realidad quiere algo más distinto. En verdad te digo, hay que nacer de lo alto, hay que nacer del agua y del Espíritu. Ya vamos a llegar al análisis de esa afirmación de Jesús y por qué el cuarto evangelio pone énfasis en nacer del agua y del Espíritu y no tanto nacer de lo alto. La regeneración, la capacidad de regenerarse que tiene el hombre a nivel espiritual, era una propuesta ya hecha por otro tipo de religiones. Las religiones mistéricas tenían su propuesta, el gnosticismo tenía su propuesta, y el cuarto evangelio, la comunidad juánica, que quiere contrarrestar la influencia de estas dos corrientes religiosas, tiene también su propuesta. ¿Y cuál es su propuesta? No tanto nacer de lo alto, sino más bien nacer del agua y del Espíritu. Entonces resuena un lenguaje comunitario anterior a la redacción del Evangelio juánico, porque efectivamente las religiones mistéricas existen desde antes que se escribiera el Evangelio. Y el gnosticismo, como ya ustedes lo han estudiado en el trabajo que me han enviado sobre gnosticismo y helenismo y judaísmo palestinense, han descubierto que el gnosticismo verdaderamente comenzó más o menos un poquito antes del siglo I antes de Cristo en Egipto con la secta de los mandeos, y por lo tanto las propuestas gnósticas han venido evolucionando hasta llegar al siglo II después de Cristo, que son los santos padres apologetas los que tienen que defender la fe del ataque de los gnósticos. Y ya se lo dije antes, fue San Ireneo de León que rescató el Evangelio de San Juan, el rollo, el pergamino del Evangelio de San Juan de las manos gnósticas, que lo estaban ya considerando suyo por el tipo de lenguaje que utiliza. Cuando en realidad el cuarto evangelio utiliza ese lenguaje para contrarrestar el planteamiento gnóstico. Entonces, repito, resuena un lenguaje comunitario anterior a la redacción del Evangelio juánico. Un detalle interesante aquí en el capítulo 3 es que es el único capítulo que presenta el concepto reino de Dios en todo el conjunto juánico. Aparte de este capítulo 3, no se vuelve a hablar más del reino de Dios en todo el Evangelio, ni en las cartas y menos en el Apocalipsis. Reino de Dios es el contenido de la predicación de Jesús en los sinópticos. En el cuarto evangelio, el concepto reino de Dios es sustituido por el concepto vida eterna. Cuando el cuarto evangelio habla de vida eterna, está pensando en la misma categoría de los sinópticos, reino de Dios. El concepto reino de Dios o realeza divina es el concepto central de la predicación de Jesús en los sinópticos. Designa el acontecimiento salvífico y escatológico con el que Dios proclama su voluntad definitiva de salvación. El concepto reino de Dios tiene que ver con la salvación del hombre, la salvación de la humanidad. En ese marco se llega también después a formular las condiciones de la admisión, que el cuarto evangelio no las presenta, a excepción de nacer del agua y del espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. En verdad te digo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahí está la condición, nacer del agua y del espíritu. En cambio, para los sinópticos, la expresión entrar en el reino de Dios o entrar en la vida eterna se encuentra a menudo en su tradición. Ustedes pueden buscar en sus textos Mateo 7, 13, 14, comparada con Lucas 13, 23, 24, que es la metáfora de la puerta estrecha. Esfuércense por entrar en aquella puerta que es estrecha,
porque en verdad les digo que muchos intentarán y no podrán. Igual en Marcos 9, 43, 48, comparado con Mateo 18, 8, 9 y Mateo 5, 29, 30, que es la metáfora de la automutilación. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino que ir con los dos ojos al lugar del castigo. Y luego también Marcos 10, 15, Mateo 18, 3, con Lucas 18, 17, hay que hacerse como niños. En verdad les digo, el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Luego Marcos 10, 17, 22, con Mateo 19, 23, 25 y Lucas 18, 24, 25, donde Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja y no un rico en el reino de los cielos. Lo mismo Mateo 5, 20, Mateo 7, 21 y Mateo 23, 13. Acerca de las sentencias de admisión y sus supuestos veterotestamentarios, se va presentando el requisito, ¿verdad? El requisito para poder entrar en el reino de los cielos. En el cuarto evangelio solamente hay un requisito: nacer del agua y del espíritu. Aquí entonces vamos nosotros a observar que el concepto vida eterna es una expresión típica del cuarto evangelio. Y el concepto vida eterna, primero, sustituye el concepto reino de Dios de los sinópticos. Segundo, indica la salvación final, que todavía no se encuentra en nuestra perícopa, pero lo irá presentando el cuarto evangelio en la medida que vaya evolucionando el discurso. Ahora, si la tradición judía formulaba la cuestión salvífica en el sentido de quién puede ver el reino de Dios, quién tiene el sexo del reino de Dios, la formulación de las condiciones apunta más bien al medio helenístico. ¿En qué sentido? El texto griego, oigan bien, el texto griego del Evangelio de Juan tiene un doble sentido que difícilmente puede reproducir la versión castellana. El texto griego dice en el versículo 3, todos deben nacer anotzen, Juan 3:3. ¿Y qué quiere decir anotzen? Ese es un adverbio, y este adverbio se puede traducir de dos maneras. Uno, nacer de arriba, que era la primera interpretación, es decir, nacer de Dios. Y la otra, nacer, volver a nacer o nacer de nuevo, que sería la regeneración. Ahora soy otro hombre, esa es una regeneración. La idea de la regeneración hay que tenerla en cuenta para la plena comprensión del texto, porque, como les dije ya antes, el concepto de la regeneración del hombre ya estaba presente en algunas propuestas religiosas. Las religiones mistéricas antiguas y el gnosticismo proponían al hombre precisamente una posibilidad de regeneración. Esa regeneración o nuevo nacimiento se trata de una imagen mental místico-simbólica. Y aquí las religiones mistéricas entraban en su campo, en el ámbito místico-simbólico. Sería prácticamente como nuestros brujos o nuestros curanderos, ¿verdad? Que hacen que un niño que está muriendo, que está agonizando, pueda volver a vivir a través de ciertos ritos. Entonces se trata de una imagen mental místico-simbólica, de la que nos muestra numerosos ejemplos la historia religiosa, especialmente el estudio de las religiones comparadas, a finales de la tardía antigüedad helenística. Tenemos, en primer lugar, las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas prometen al hombre la salvación. ¿Cómo? Mediante el cumplimiento de un determinado ritual, que por lo general va unido al mito, y esto es típico de las religiones mistéricas y de toda visión supersticiosa de la vida. Se une el rito y el mito. El rito y el mito. Que el niño acaba de nacer, hay que poner el collar rojo en la manita para que no le hagan ojo. Rito y mito. Pertenece al mundo de las religiones mistéricas. Hoy diríamos al mundo de las supersticiones. Y así muchas otras cosas que han hecho las personas aprendidos culturalmente, cosas aprendidas culturalmente, que lo que reflejan es la unión de rito y mito. Ritual y mito en las religiones mistéricas y en la visión supersticiosa de la vida constituyen una unidad completa y cerrada. Dentro de las prácticas de las religiones mistéricas antiguas
desde antes que Cristo viniera, era el rito conocido como el taurobolium. Aquí lo tienen, vean, taurobolium. ¿Qué era el taurobolium? El sacrificio de un toro. Desempeñaba un importante papel en el culto de la Gran Madre, la Magna Mater, y el culto a la diosa Mitra. Era una especie de ritual consecratorio. ¿En qué consistía? Se abría un agujero en la tierra, un agujero en forma circular, y la persona que quería renacer era colocada en el fondo, desnudo, completamente desnudo. Sobre el agujero se colocaba una parrilla y sobre la parrilla se sacrificaba el toro. La sangre caía en el agujero y bañaba a la persona que estaba dentro del agujero. Cuando el animal había sido completamente sacrificado, entonces se quitaba la parrilla y aquel hombre salía del boquete, del agujero, completamente ensangrentado, como un feto recién salido del vientre de la madre. Entonces eso significaba para ellos la regeneración, un nuevo nacimiento. Era una práctica muy común antiguamente. Por el contrario, la gnosis y su corriente, el gnosticismo, de conformidad con la estructura de los sistemas gnósticos, para ellos la regeneración no consiste en un rito. Aquí el rito no tiene lugar, sino que para el gnosticismo la regeneración de una persona consiste en el conocimiento de sí mismo. Ese conocimiento que el hombre adquiere y que le procura la salvación. Les voy a dejar, mientras están estudiando este material, que vayan a mi blog y descarguen el artículo que se llama Corpus Hermeticum. Así, Corpus Hermeticum, Hermes Trismegiston. Hermes Trismegiston es un documento gnóstico de origen egipcio, que presenta precisamente en el Tratado 13 del documento, presenta el tema de la regeneración. Lo presenta a manera de diálogo entre un hombre que se llama Hermes Trismegiston, de ahí viene Hermeticum, el cuerpo de Hermes Trismegiston, y su hijo Tat, que están dialogando sobre precisamente el conocimiento pleno y la regeneración del hombre. Aquí tengo yo una parte nada más, que es una parte que me interesa presentarles, pero les dejo de tarea que lo lean, porque en el segundo parcial les voy a preguntar sobre el Corpus Hermeticum, y me interesa que conozcan todos los tratados, no solo el 13, sino todos los tratados. Ahí está completo en el blog, de ahí lo pueden bajar. Hermes Trismegiston dice a su hijo Tat: hijo mío, la verdad espiritual está en el silencio y la semilla divina en el verdadero bien. ¿De qué semilla hablas, padre? Pues estoy confuso frente al todo. Consideren que aquí todo está con T mayúscula. El todo prácticamente se refiere a todo cuanto existe, el cosmos, el universo, la totalidad. De la voluntad divina, hijo, le contesta Tat. ¿Y de qué índole natural es el regenerado, padre? Aquí viene ya nuestro concepto, miren, regeneración. ¿De qué índole natural es el regenerado, padre? Pues que no tiene participación alguna en la naturaleza de mi ser. Se siente Tat que él no está llamado a alcanzar la regeneración. Cuando ustedes lean todo el documento van a descubrir que sí es llamado a la regeneración, y entonces es absorbido por el universo, abandona su cuerpo y se vuelve parte del todo, de la totalidad, del cosmos, y entonces ya es capaz de conocer el todo con mayúscula. Esa es la regeneración en el concepto gnóstico. Obviamente la regeneración en este concepto no depende del hombre, no es que el hombre diga yo quiero, sino que según su concepción es la divinidad que escoge al hombre, quién es capaz de regenerar y quién no es capaz de regenerar. Ese diálogo del Tratado 13 de Hermes Trismegiston
su redacción y su crítica literaria presenta analogías con la primera perícopa de nuestro capítulo del Evangelio de Juan. Se puede perfectamente hacer un trabajo comparativo, no les voy a pedir que lo hagan, pero se puede hacer perfectamente un trabajo comparativo entre Juan 3, 1-10 y el Tratado 13 de Hermes Trismegiston, el modo como están redactados. Primero, se trata de la misma temática, es un planteamiento similar. El hijo le pregunta: ¿y de qué naturaleza es el regenerado, padre? Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Los dos relatos están presentados bajo este esquema de pregunta y respuesta. Uno pregunta, el otro responde. Parecería como que la comunidad juánica quiso tomar el modelo del documento de Hermes Trismegiston para redactar el capítulo 3, al menos esta primera perícopa del 1 al 10, que es un diálogo pregunta-respuesta entre Jesús y Nicodemo. Pero las respuestas de Juan, pese a todas las semejanzas, son totalmente distintas. ¿Por qué? La intención, ¿cuál es? Rebatir el planteamiento gnóstico, contrastar con el planteamiento gnóstico. Entonces, aunque aparentemente presenten la misma modalidad, en realidad las respuestas de Jesús van mucho más allá a la respuesta que Hermes puede dar a su hijo Tat. Y esta diferencia está condicionada esencialmente por el hecho de que aquí, en el capítulo 3, se trata del bautismo cristiano y de su interpretación. Del bautismo cristiano y su interpretación. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque se podría volver a caer en el esquema de las religiones mistéricas si uno ve el bautismo desde la perspectiva supersticiosa, rito y mito. El rito, el bautismo, mito que te hace hijo de Dios. Rito, bautismo, el mito que no te hacen ojo, o que no te juega el mal viento, o no te juega la ciguanaba, ¿entienden? Rito y mito, hay que tener mucho cuidado, por eso hay que ir al nivel más elevado de comprensión, ¿verdad? Se trata del bautismo cristiano y su interpretación, que no es según el enfoque de las religiones mistéricas, ni tampoco es según el enfoque gnóstico, sino su verdadera interpretación. Y es que la primitiva concepción cristiana del bautismo fue experimentando algunos cambios, ¿verdad? Desde el simple bautismo en el nombre de Jesús, después el bautismo en el Espíritu, hasta llegar después a la fórmula trinitaria que encontramos en Mateo 28, 19, y que encontramos también en la Didaché 7.1.3. Si pudieran bajar la Didaché de internet y ver este texto, sería interesante compararla con Mateo 28, 19. La fórmula oficial de la iglesia primitiva para bautizar, pero considerando su proceso evolutivo. Primero, bautismo en el nombre del Señor Jesús. Segundo, bautismo en el Espíritu. Tercero, el bautismo trinitario, que es prácticamente la última expresión y la definitiva del bautismo, presente en Mateo y en la Didaché. Por lo tanto, vean, en este enfoque que nosotros estamos siguiendo, todo parece indicar la necesidad de admitir una cierta influencia del pensamiento mistérico sobre la práctica del bautismo. Y no solamente lo podemos sospechar aquí, sino también en aquel famoso texto de Romanos 6, 1-11. Hallamos la misma coordinación entre mito, que sería el evangelio, el querigma, y rito, que en los misterios, y ritual, que en los misterios, aunque el contenido sea radicalmente distinto. Por lo tanto, como les dije antes, hay que tener mucho cuidado al momento de presentar nosotros la relación de rito y mito, al momento de hablar de los sacramentos. Esto no sería totalmente casual. Cuando la iglesia antigua interpretó muy pronto los sacramentos cristianos en el sentido de los misterios paganos. Y aquí tenemos nosotros otras evidencias. Por ejemplo, en la carta a Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 7, encontramos un lenguaje de regeneración. Vean lo que dice: pero el día en que apareció la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por la humanidad, no nos salvó por las obras de justicia que hubiéramos realizado nosotros, sino según su misericordia por el baño regenerador y renovador, no de la sangre de un toro, no, del Espíritu Santo.
que Él derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos, como esperamos, herederos de una vida eterna. Ahí tenemos baño regenerador, que les recuerda el Tauro Volume, baño de sangre regenerador. Aquí es baño en el Espíritu. ¿Para qué? Para la vida eterna. Allá en el Tauro Volume es solamente una regeneración moral. Aquí es para la vida eterna, como esperamos, herederos de una vida eterna. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes se encuentren estos textos, atentos. La relación mito y rito, el lenguaje regenerador, baño regenerador, y no solamente en Tito, en Primera de Pedro 1:3, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos reengendró a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí está, engendrar, reengendrar. Y en Primera de Pedro 1:23, habéis sido reengendrados, no de una semilla corruptible, sino incorruptible, mediante la palabra viva y eterna de Dios. Entonces, el concepto de regeneración, reengendrados, también está presente en la literatura canónica, pero no bajo el enfoque o el perfil de las religiones mistéricas, ni tampoco bajo el perfil del gnosticismo. Un enfoque eminentemente cristiano en respuesta a aquellas propuestas. Ahora, en un ambiente étnico cristiano, se tomaron el concepto y el término regeneración del vocabulario religioso del gentilismo, pero lo están dotando de una significación cristiana, lo están transformando. Que en esto fue experta la iglesia en los primeros años. La reelaboración, ¿verdad? Dotándole una significación cristiana sería una resignificación de las cosas. Ello fue perfectamente posible sobre la idea de una nueva creación y de una nueva vida, pero hay diferencias esenciales. Por ejemplo, el texto de Tito, capítulo 3, 4, 7, que leímos primero, conecta la idea de la regeneración con la doctrina paulina de la justificación y la donación del Espíritu Santo. ¿Ven? No es solamente regeneración, sino que va la idea de la justificación y la donación del Espíritu Santo. En cambio, en la Primera de Pedro, la regeneración enlaza con la resurrección de Jesucristo, teniendo por lo mismo una base soteriológica en Cristo. Y también entra en conexión con la palabra de Dios y se entiende como efecto decisivo de la palabra, el hecho de la regeneración. Así, el planteamiento cristiano que nosotros podemos encontrar empapado del lenguaje de regeneración, el símbolo mítico de la regeneración entra de lleno en una clara relación de sentido, mucho, digamos, más trascendente que la visión antigua de las religiones mistéricas. ¿Por qué digo más trascendente? Es que Juan en su propuesta da un paso más. Y aquí encontramos dos enfoques. Fíjense, primer enfoque. El autor o los autores del cuarto evangelio han transformado aquí en el capítulo 3 en una idea de regeneración, la idea de ser engendrado de arriba, que la fuente le proporcionó y que él gusta de emplear en otros pasajes, como en 1.13. En el capítulo 1, versículo 13, que es el prólogo, se pone de relieve el origen, los cuales no han nacido de deseo de la carne, ni de sangre, ni de hombre, sino que de Dios han nacido, nacer de Dios. Ello se debió ciertamente a que esa idea era ya habitual en la tradición cristiana. Nacer de nuevo es nacer de Dios. Pero aquí tenemos nosotros prácticamente el segundo enfoque de Juan. Más probable parece que Juan haya querido hacer una crítica al concepto de regeneración de las tradiciones, de las religiones mistéricas y del gnosticismo, que ya había sido aceptado sin dificultad en la comunidad primitiva, y lo quiere sustituir. El concepto de regeneración en este capítulo 3 pretende el autor del cuarto evangelio ir sustituyendo la idea de regeneración que ya era común entre los cristianos de la primera generación y sustituirlo por nacer de arriba o nacer de Dios. Entonces no es una simple regeneración, sino que es nacer de arriba, nacer de Dios.
Y este nacimiento se da del agua y del espíritu, que tiene prioridad sobre la regeneración, que no parecía lo bastante asegurada contra los equívocos en la línea de los misterios gentiles y de la gnosis. Entonces, para no estar utilizando el mismo lenguaje, el cuarto evangelio propone sustituir regeneración por nacer de arriba o nacer de Dios. Jesús había planteado el problema de la salvación y él mismo continúa dando la respuesta. Solo puede ver el reino de Dios aquel que ha nacido de arriba, aquel que ha nacido de nuevo. Y ahí la importancia del adverbio anotzen, o mejor anotzen, porque el acento está sobre el alfa. Tiene un espíritu suave que no se lee y el acento, anotzen. Este adverbio contribuye, gracias al equívoco, para explicar mejor la idea del nacimiento de arriba y se distinga con mayor nitidez los campos de lo terreno y lo celestial. Lo terreno sería la regeneración, lo celestial, nacer de Dios, nacer de lo alto. En el texto es Nicodemo el que plantea la cuestión del cómo de este misterioso proceso. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo volver al seno de su madre y nacer? La pregunta responde exactamente a la pregunta de Tat en el Corpus Hermeticum. Explícame, Padre, el proceso de la regeneración. Está en el Tratado 13, numeral 3. Se demuestra con ello que pertenece formalmente al diálogo doctrinal, que es un género literario griego, el diálogo doctrinal. Podríamos decir que el Tratado 13 de Corpus Hermeticum, el diálogo entre Hermes Trismegiston y su hijo Tat, es género literario que se llama diálogo doctrinal, similar al de Jesús con Nicodemo, diálogo doctrinal. Nicodemo entiende la expresión nacimiento de arriba, pero la entiende en el sentido común, es decir, una regeneración representando por lo mismo la interpretación tradicional. Pero clave es el versículo 5. Explica lo que contiene tal nacimiento de arriba. Si no naces del agua y del espíritu. Por lo tanto, nacer de arriba equivale a nacer del agua y del espíritu. ¿Esto qué significa? Que en la conciencia de la comunidad juánica, en su estrato más antiguo, se mostraba ya crítico frente a los sacramentos. Pero eso también choca con un punto decisivo que aparece repetidas veces en el cuarto evangelio: la concurrencia con el movimiento del bautista. Prácticamente lo que nosotros descubrimos en este tipo de conflicto es que la comunidad juánica no estaba en completa comunión con la comunidad del bautista. Y por eso el conflicto del bautismo, y por eso también el conflicto de quién es primero, si Juan o Jesús. Y por eso es importante en el cuarto evangelio colocar a Juan el Bautista haciendo afirmaciones sobre Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vuelve a poner un testimonio en el capítulo 3 para colocar a Jesús por encima del Bautista. Es evidente que hubo un conflicto en algún determinado momento entre la comunidad juánica y la comunidad del Bautista. A tal punto que el círculo juánico hubo de practicar el bautismo por el mero hecho de que el bautismo cristiano, en cuanto bautismo en el Espíritu, se contrapone al simple bautismo de agua de Juan el Bautista. Esto ustedes lo pueden comprobar en el capítulo 1, versículo 26 y en el versículo 33. Este conflicto de los dos bautismos, el bautismo en el agua y el bautismo con el Espíritu, colocando siempre a Jesús por encima del bautismo. En el versículo 22 del capítulo 3 que estamos nosotros tratando, el bautismo aparece en conexión explícita con Jesús y sus discípulos. Ya no es Juan el Bautista el que bautiza, sino que ahora es Jesús el que bautiza, aunque en realidad quienes bautizaban eran sus discípulos, aclara el autor, ¿verdad?, al momento de tocar aquí en el versículo 22. Ahora, ustedes han hecho un trabajo sobre las tradiciones, las tradiciones presentes en el cuarto evangelio. Y una de las tradiciones que han marcado es la tradición judía, ¿verdad?, la tradición del Antiguo Testamento y especialmente del Pentateuco.
Y aquí esa tradición está presente. Son abundantes los textos del Antiguo Testamento y también del judaísmo primitivo que hablan de una regeneración escatológica, una renovación escatológica, o también de una nueva creación del hombre por el Espíritu de Dios. Típico, Ezequiel 36, 24, 28. Les quitaré el corazón de piedra, les pondré un corazón de carne, les infundiré mi espíritu. Mediante la introducción del concepto espíritu o neuma, enlaza el nacimiento de arriba o nacimiento de nuevo, o nacer de nuevo, con la primitiva tradición cristiana que entiende el don del espíritu como un acontecimiento escatológico. Recuerden el paso del espíritu de la verdad al espíritu de la profecía, el espíritu prometido que se viene prometiendo constantemente. Entonces, el don del espíritu en la tradición judía siempre ha sido considerado un evento que pertenece como un acontecimiento escatológico, acontecimiento del que somos partícipes gracias a Cristo glorificado. Joel capítulo 2 es prácticamente la expresión de esta visión como acontecimiento escatológico. Y podemos perfectamente hacer una comparación entre Joel capítulo 2 con Hechos 2, del 1 al 13, 14, 36, y Juan 20, del 22 en adelante. La donación del Espíritu, el Espíritu que se da. Y compararlo con Joel 2, que pertenece a esta tradición veterotestamentaria de considerar el don del Espíritu como un acontecimiento escatológico. Se trata del fundamento de la existencia escatológico neumática del cristiano. ¿Se recuerdan? El Espíritu es el ambiente de vida del cristiano. Hay que suponer una concepción dinámico-vital del ruaj o del neuma, que son propias de la tradición bíblica. En el versículo 6, la primera perícopa que nos interesa, del capítulo 3, Jesús le dice, lo nacido de la carne es carne y lo nacido del Espíritu es espíritu. Contrapone de una forma que es típica de Juan las dos dimensiones o esferas, sarx o carne y neuma o espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Aquí es importante de nuevo el de dónde, que ya lo vimos en el tercer núcleo teológico, de dónde viene Jesús. Cuando venga el Mesías, no sabremos de dónde vendrá, en cambio sí sabemos de dónde viene. El venir de Jesús, ¿verdad? Está relacionado con esto. ¿De dónde viene? ¿Dónde está el origen del hombre? ¿En la carne o en el espíritu? Se trata aquí de dos dimensiones radicalmente distintas, que están en la base de una diferente manera de ser. Oiga bien, no son dos aspectos que están en lucha, son dos posibilidades. El hombre tiene que optar por una, el creyente opta. En Pablo, la sarx experimenta su característico modo de ser, por cuanto que es el campo del dominio del poder del pecado. En cambio, en Juan no. En Juan el término sarx sirve para designar el origen, como decía 1.13, los cuales no han nacido de carne, ni de sangre, ni de deseo humano, sino que de Dios han nacido. El origen, nacer de Dios, nacer del Espíritu. Por lo tanto, en el cuarto evangelio no encontramos absolutamente una dicotomía, un dualismo, sarx y espíritu. No, son dos modos. Y el hombre opta por uno, ya sea poner su origen en la sarx o poner su origen en el neuma. Entonces, en el origen se centra todo, ya que decide la calidad del principio vital que habita dentro de un ser. El origen, ¿de dónde? ¿Dónde pongo yo mi origen? ¿En la sarx o en el neuma? Pues dependiendo de donde yo ponga mi origen, así será aquello que voy a construir. Si pongo mi origen en la carne, construyo un mundo carnal para mí. Si pongo mi origen en el espíritu, construyo un mundo espiritual para mí. La base. Por eso en el origen se centra todo. Porque el origen decide la calidad del principio vital que habita dentro de un ser. Así encontramos en Juan esta mentalidad característica, cuya nota típica, ya lo hemos señalado antes, es el empleo de la preposición de, en griego ek, en un sentido perfectamente definido, de modo que con ella se designa el de dónde singular del hombre.
Vean la utilización de esta preposición en el versículo que ya nosotros hemos señalado antes. Juan 1:13. Hoy, los cuales, no, ex aimaton ode, ni de la sangre, ex telematos sarcos, ni de la voluntad de la carne, ude, ex telematos andros, ni de la voluntad de hombre, al ex teu egenetesan, sino que de Dios, aquí está el origen, ex teu, de Dios han surgido, egenetesan, han surgido, han nacido, han sido generados. Aquí la raíz guiné, ¿verdad? De genetesan, está aquí guiné, generar, nacer. Me interesa en esta ocasión la preposición ek, ni de voluntad de la carne, aquí, los cuales no de la sangre, aimaton, no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, sarx, ni de voluntad de hombres, andros, andrés, aner, sino alec, sino de Dios, ecteu, egenetesan, sino que de Dios. Ese de donde se refiere a la misma concepción que el ser humano tiene de sí mismo, o mejor dicho, al fundamento y origen último de esa concepción. El de donde del revelador Jesús cualifica y defina de modo permanente su manera de ser, su manera de pensar y su conducta. Por eso es que los fariseos no lo entienden, porque los fariseos han puesto su origen en la carne. En cambio, Jesús viene del Padre. El origen es distinto. No hay modo de que puedan comprenderse. No hay un punto de encuentro, porque tienen origen distinto. Unos tienen su origen en las carnes y Jesús tiene su origen en el Espíritu, en el Padre. Por lo tanto, quien ha nacido de la carne solo puede entenderse desde la esfera misma de la carne, o sea, desde el mundo. Y el que ha nacido del Espíritu establece una nueva concepción de la propia realidad, por cuanto el hombre recibe su origen en la dimensión del pneuma divino, es decir, de Dios. Y ahora entonces podemos entender que regeneración no significa simplemente algo así como una mejoría del hombre, como reparar al hombre. No, significa más bien que el hombre recibe un nuevo origen y al darle un nuevo origen, todo en el hombre es completamente nuevo. No es que hay que reparar al hombre, hay que proponerle un nuevo origen. La preposición ek. Esto presupone que el hombre deba elegir entre esas dos esferas. Son dos alternativas. Mediante el encuentro de la revelación se le abre la posibilidad de elegir. No es que el hombre viva la lucha entre la carne y el espíritu, no, el hombre debe elegir dónde quiere poner su origen, o en la carne o en el espíritu, desde el ámbito de la carne, desde el mundo y sus posibilidades, o prefiere poner el cimiento de su propia concepción en el campo del pneuma, es decir, en Dios y desde Dios. Pueden ver entonces que ya no cabe sorprenderse de que Jesús diga, es necesario nacer de lo alto, anoten, versículo 7. La respuesta completa al problema humano de la salvación solo puede venir dada por la revelación, es decir, únicamente por Dios. Ni el taurobolium ni la regeneración absorbida por el todo da este sentido, sino la revelación únicamente dado por Dios. Esta es la propuesta de Juan, puesta en labios de Jesús como respuesta a Nicodemo. Y es el problema último, porque es el problema del hombre acerca de sí mismo. Ahí está en juego el sentido de su existencia. Y por lo tanto está claro que en la regeneración no se trata de un proceso moral, no es una regeneración moral, no es una regeneración física o fisiológica, mental, psíquica, no. Es en la fundamentación última de la existencia humana, del fundamento y origen de todo lo que lo sostiene, que precede incluso a cualquier ética. Y entonces cabe también mostrar mejor con una imagen de qué índole es la esfera del pneuma. Y es ahí donde Jesús, hablando con Nicodemo, le presenta la figura del viento. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede a todo el que ha nacido del Espíritu. El Espíritu lo lleva, está jugando con dos planos semánticos.
Toda vez que tanto el hebreo ruach como el griego neuma significan viento, espíritu, fuerza vital divina, en forma tan concreta que abraza tanto el sentido sensible como el significado en una unidad, como lo demuestra la formulación de la metáfora, el viento sopla donde quiere, ¿verdad? Pero da vida. Recordemos aquel famoso texto del Génesis, y Dios sopló en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente, sopló su aliento. El soplo del Espíritu es la fuerza vital divina, parecida a la borrasca. ¿Verdad? Nosotros aquí en el país, los que vivimos en clima cálido, cuando de repente viene un vientecito fresco, uy, qué delicioso, cómo lo disfrutamos. Y efectivamente, este soplo solamente lo puede entender quien tras el ardor inclemente del día haya experimentado en Arad, en el desierto judaico de Israel, a la caída de la tarde, la fuerza refrescante y vivificadora de la brisa. Solamente quien ha experimentado eso sabe bien lo que promete el concepto bíblico de ruaj o neuma, espíritu. Para el hombre antiguo el soplo del viento era algo totalmente misterioso. Al viento no se le puede aferrar, no se le puede meter en un puño, no se le puede comprender, ni siquiera se puede establecer su dirección. Y eso es exactamente lo que ocurre con el que ha nacido del Espíritu. El Espíritu lo lleva, el Espíritu de la profecía va llevando porque conoce el camino. Entonces ya no es la voluntad del hombre, no es la voluntad de la carne, no es la voluntad de la sangre, sino que es la voluntad del Espíritu. Es la existencia neumática escatológica del que ha nacido del Espíritu, del creyente. No se puede comprender con medidas, normas y categorías mundanas. Es el Espíritu que lo lleva. La pregunta que Nicodemo formula en conexión con esa imagen grandiosa y profunda: ¿cómo puede suceder esto? Solamente refuerza la impresión de lo misterioso y sorprendente que resulta ese nacimiento espiritual del hombre. Por lo tanto, vean, nuestro texto, aunque literariamente podría tener un paralelismo con el Corpus Hermeticum y el Tratado 13, no se trata de un salir de sí mismo a un cuerpo inmortal, sino que se trata de un acontecimiento en el que el hombre acepta y realiza a Dios y al Espíritu de Dios como el fundamento último que da sentido a su existencia. Es verdad que el texto juanico trabaja con la distinción dualista de las dos esferas, pero no es una antropología dualista. Lo que más bien está presente en juego es el de dónde de todo el hombre, de la carne o del espíritu, su origen como opción. Solo cabe referirse a lo mismo como en la imagen del versículo 8. La pregunta que Jesús deja totalmente pendiente el problema: tú eres maestro de Israel y no lo sabes, no lo entiendes. Es difícil referirla solo a un detalle particular y no más bien a la concepción hebraico-bíblica del espíritu. Va más allá de una pura concepción doctrinal. Tiene que ser experiencia. Y es lo que Nicodemo quiere vivir, experiencia. ¿Y cómo se inicia esta experiencia? Naciendo del agua y del espíritu. Esta es prácticamente la doctrina que está a la base del sacramento del bautismo. Sacramento que no nos sorprende que en el cuarto evangelio se le dedique todo este capítulo, porque recuerden, una de las características fundamentales de la comunidad juánica es la vida litúrgica. Entonces, sacramento del bautismo, capítulo 3. Sacramento de la Eucaristía, capítulo 6. Así va manejando la dimensión litúrgica el cuarto evangelio. Terminamos aquí este estudio interesantísimo del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Ya vamos a pasar al capítulo 4 y vamos a poder continuar nuestro estudio de estos aspectos propios de la teología juánica. Entonces, a estudiar ahora, ¿verdad? Bajen del blog el Corpus Hermeticum, hagan el trabajo comparativo y profundicemos en este nuevo conocimiento. A la próxima, el capítulo 4, el diálogo de Jesús con la samaritana. Que Dios les acompañe.